Buen día, hoy vamos a hablar del tema 5 del programa vigente que trata sobre las modificaciones y adaptaciones del cormo. Vamos a comenzar mencionando los factores ecológicos que determinan esas adaptaciones. Vamos a hablar de factores como el agua, la temperatura, la luz y condiciones anormales de nutrición. Son factores externos que van haciendo presión sobre la planta y la van adaptando a lo que es el año con épocas favorables y épocas desfavorables. Nosotros vamos a hablar de épocas favorables cuando la planta puede crecer normalmente, tiene buena disponibilidad de luz y de agua, y las épocas desfavorables están normalmente relacionadas a la falta de agua, ya sea épocas de sequía o épocas de mucho frío donde el agua prácticamente no está disponible porque se congela. Estos factores influyen durante muchísimo tiempo, o sea, las plantas no cambian de un día para otro, de un año para otro. Estas adaptaciones surgieron a lo largo de miles de años, incluso millones de años, donde las plantas fueron adaptándose a esas épocas desfavorables. Acá presentamos un cuadro donde los factores nos indican qué tipos de plantas vamos a tener. Esto no es tan rígido, tan específico, es simplemente una forma más didáctica de presentarlo. ¿Por qué? Porque las plantas no saben que nosotros las acomodamos dentro de casilleros y entonces somos nosotros los que hacemos presión para que una planta entre en una clasificación. Lo mismo pasa cuando vamos a clasificarla taxonómicamente. Nosotros somos los que estamos acomodando a la planta en un lugar. La planta no sabe de esto, la naturaleza no sabe de esto. Así vamos a tener entonces adaptaciones para el agua y la temperatura, las plantas poiquilohídricas y homoiohídricas. Para la luz vamos a ver plantas trepadoras, hemipífitas, epífitas. Para las condiciones anormales de nutrición, las heterótrofas y las halófitas. Las plantas poiquilohídricas son aquellas que dependen de la humedad del ambiente, de la cantidad de agua que haya en el ambiente. Por ejemplo, si tienen una lluvia favorable o si hay mucho rocío, hay mucha humedad en el ambiente, entonces las plantas están verdes, se las pueden ver con las frondes desplegadas, normales. Pero en épocas de sequía, que sería una época desfavorable, varios días sin lluvia, el ambiente muy seco, las plantas se repliegan y parecen estar muertas, que es lo que representa la fotografía de la izquierda. Acá estamos usando un ejemplo local que lo podemos encontrar en el monte de nuestra provincia. Incluso en algunas plazas la podemos ver también, a Polypodium squalidum. Es un helecho de frondes bastante pequeñitas, de 3 o 4 centímetros. Y ahí incluso llegan a tener también en la misma fotografía briófitas detrás que hacen lo mismo. O sea, parecen secarse en esa época, en ese periodo corto, desfavorable. Las hojas se enrollan y la planta parece estar muerta. Pero solamente basta que haya humedad en el ambiente o una pequeña llovizna como para que la planta vuelva a ponerse verde. Fíjense el musgo también en la foto de la derecha. Y por eso en muchos casos se las llama plantas reviviscentes. Hay muchos ejemplos, este es un ejemplo local. Las plantas homoiohídricas son aquellas que no dependen de la humedad del ambiente o la humedad del medio. Claro que sí necesitan una provisión de agua constante o relativamente constante, no hay ninguna planta que pueda vivir sin agua. Y vamos a tener tres formas: mesófitas, tropófitas y terófitas. Las dos primeras ustedes lo van a nombrar de otra forma cuando lleguen a ecología. Y esto se refiere al aspecto que van a tener las plantas durante todo el año o a lo largo del año. Las mesófitas y las tropófitas por lo general viven varios años. Se refieren a plantas de por lo menos 2 años o más de vida. En estos casos en los que tenemos la fotografía son árboles. Meso significa medio o la mitad, para dar una idea de que la planta no cambia su aspecto en todo el año, ya sea época favorable o época desfavorable.
En tropófitas, ahí sí vamos a tener un cambio. Tropo significa giro, entonces nos va a dar una idea de cambio, de algo diferente durante el año. Durante la época favorable la vamos a tener con un follaje verde, y la época desfavorable, que comienza en otoño, el follaje va a cambiar a amarillo y después va a pasar a castaño, y en invierno van a caer completamente todas las hojas. Cuando hablamos de época favorable y desfavorable, la falta de agua que yo les decía se nota en las sequías hacia latitudes bajas, y en el invierno la falta de agua por congelamiento hacia latitudes altas. Recuerden ustedes el globo terráqueo, la latitud cero es el Ecuador y los polos son 90 grados, o sea, latitudes altas hacia los polos y latitudes bajas hacia el Ecuador. Por último tenemos las terófitas, o también llamadas plantas efímeras. Acá tenemos un ejemplo del desierto de Atacama, considerado el desierto más seco del mundo en Chile, y como ejemplo tomamos a Viola polípoda, que es una planta que germina, crece, florece, fructifica y muere en un periodo de 15 días. Ahí la vemos florecida. O sea, una vez que fructifica, forma semillas, y esas semillas son las que van a pasar toda la época favorable, toda la falta de agua, toda la época de sequía, hasta que vuelva a tener un poquito de agua. Llueve milímetros solamente en ese desierto, hay años que no llueve directamente nada, y entonces esta planta desarrolla todo su ciclo de vida en solamente 15 días. Son plantas terófitas o efímeras. Bien, vamos a comenzar con las geófitas. Las geófitas, geo significa tierra, fitas plantas. Las geófitas son las plantas que pasan la época desfavorable con la yema vegetativa por debajo de la superficie del suelo, o protegidas por otras partes de la planta. Yo las considero las más importantes para el hombre porque acá se encuentran las plantas comestibles, muchas plantas comestibles, entonces son socioeconómicamente importantes para el hombre. Vamos a tener que estas geófitas pueden reservar las sustancias, hidratos de carbono principalmente, en rizomas, tubérculos caulinares, tubérculos radicales y bulbos. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Vamos a comenzar con los rizomas, que son tallos subterráneos. Ya habíamos visto en ramificación que pueden ser simpodiales o monopodiales. Los rizomas simpodiales, que es el caso de Sansevieria tirsiflora, la llamada cola de tigre, crece de manera que su eje principal deja de crecer en algún momento, y son las yemas laterales cercanas al ápice las que continúan con el crecimiento y dan origen al vástago florífero. Por debajo de la superficie del suelo se conserva el rizoma con sus sustancias de reserva. Se pueden ver los nudos, los entrenudos, las raíces adventicias creciendo desde estos nudos o también entrenudos, y pequeñas hojas en esos nudos que reciben el nombre, en forma de escama, que reciben el nombre de catáfilas. Acá podemos ver algunas un poco más externas, pero son membranosas y de un color castaño claro. Acá tenemos el caso de un rizoma monopodial, o sea, es el tallo que continúa creciendo, eje principal que se desarrolla indefinidamente. Podemos ver a Philostachys aurea, una tacuara. Las gramíneas en general, muchas tienen este tipo de crecimiento de rizoma monopodial. La parte que no se ve, o sea, el tallo subterráneo, continúa su crecimiento, acá está el ápice, y las yemas que se generan en cada nudo son las que van a formar los vástagos aéreos. Acá podemos ver una foto con una yema que está por salir a la superficie de la Tierra y una profusión de raíces adventicias en cada nudo. Vamos a hablar ahora de los tubérculos caulinares. Los tubérculos son engrosamientos de algún órgano de la planta, o sea, es un espesamiento que puede ser de origen caulinar o puede ser de origen radical. Acá, caule es el tallo, entonces estos son de origen del tallo, caulinares, tubérculos caulinares. Y vamos a tomar como ejemplo dos tipos de remolacha, hay tres, recuerden. Vamos a tomar la remolacha forrajera, que es la de la izquierda, donde
El hipocótilo es el que sufre el engrosamiento para almacenar las sustancias de reserva y tenemos una raíz principal pivotante. Tenemos también la remolacha roja, la más común, la que nosotros consumimos, donde también es el hipocótilo el que sufre el engrosamiento y también conserva una raíz pivotante principal, la remolacha beta vulgaris. Estaría faltando la remolacha azucarera que vimos la clase pasada y que enseguida vamos a mostrar la diferencia. Vamos a seguir con los tubérculos caulinares y vamos a ver el ejemplo más común, el que todos conocemos, que es el de la papa. Cuando uno está en el campo y va a hacer un cultivo de papa, no compra semillas de papa, o sea, no compra las semillas tradicionales provenientes del fruto de la papa, sino que la bolsa que le venden al campesino como semilla de papa son justamente papas pequeñas que el productor puede sembrarlas enteras o partirlas. ¿Por qué? Porque acá también estamos teniendo un tubérculo caulinar, o sea, proveniente del tallo, y lo que tiene para reproducir una nueva planta, para formar una nueva planta, son las yemas. Yemas que vamos a encontrarlas en cada nudo o acá vemos creciendo la yema apical o terminal, está marcada acá. Este tubérculo proviene de un estolón subterráneo. El estolón también se retira cuando se va a vender la papa, entonces queda nada más que una cicatriz del estolón, acá en esta posición. Y vamos a ver que tenemos cicatrices foliares llamadas escamas. Acá también las hojas eran pequeñas catáfilas membranosas. En la axila de esas escamas vamos a tener yemas colaterales en número de 3, llamados ojo de la papa. Vamos a ver que hay lenticelas, después en el crecimiento secundario vamos a ver de qué se trata eso, pero lo importante es que al provenir del tallo tiene yemas. Eso es lo importante para la reproducción de la papa. Y estos son los caracteres que vamos a observar, todos los caracteres que vamos a observar en una papa. También en algunas orquídeas vamos a observar tubérculos caulinares, no en todas, solo en algunas. Acá tenemos dos ejemplos locales, la llamada flor de patito, en varias especies del género Oncidium, donde un entrenudo sufre el engrosamiento para convertirse en un tubérculo. Son llamados también pseudobulbos porque aparentan ser bulbos. Ahora vamos a ver de qué se tratan los bulbos. Este es el género Catasetum, también tenemos varias especies de Catasetum locales, donde quedan estos pseudobulbos donde se pueden ver 1, 2, 3 entrenudos. Los nudos están bien marcados, como en la mayoría de las monocotiledóneas. Fíjense que hay catáfilas protectoras y estos son tubérculos caulinares que originaron una planta en el periodo anterior. Estos van a funcionar como órganos de reserva para formar nuevas plantas en los periodos venideros. Seguimos ahora con los tubérculos radicales, o sea, tubérculos que provienen de raíces. Y el ejemplo más conocido, o el primero que vamos a ver, es el de la zanahoria, Daucus carota, donde vemos que todas las sustancias de reserva están almacenadas en una raíz pivotante, raíz principal. Hay un pequeño braquiblasto aquí, que es el que va a generar las hojas en forma de rosetas de la planta. Pero la superficie de la tierra por lo general está a esta altura y todo lo demás está enterrado. Al hacer un corte transversal en una zanahoria, esto es un corte longitudinal, estos son cortes transversales y esto es una representación de ambos cortes, longitudinal y transversal, podemos ver que la mayoría de las sustancias de reserva se almacenan en los tejidos de conducción, xilema y floema, principalmente el floema, que es el encargado de transportar la savia elaborada, o sea, los azúcares. También vamos a tener como ejemplo a la batata. La batata también es un tubérculo radical. Fíjense que acá
en las raíces no tenemos yemas, o sea, no es el órgano indicado para hacer una reproducción. También tenemos el caso de la mandioca, sobre todo es muy importante en nuestra zona. Tanto la mandioca como la batata provienen de reproducción vegetativa del tallo para hacer nuevas plantas. En el caso de la zanahoria sí se cultiva desde semilla. Y como le decía, las raíces al no tener yema no son los órganos más indicados para hacer una reproducción a partir de ahí. El último ejemplo es el de la remolacha azucarera, que es la tercera variedad de remolacha que estamos viendo, que es muy importante como fuente de azúcar en Europa, donde la mayor cantidad de la sustancia de reserva está almacenada en la raíz pivotante y una pequeña porción nada más en el hipocótilo, otra vez tenemos un braquiblasto, desde donde van a salir las hojas arrocetadas. Fíjense que acá tenemos 4 ejemplos muy importantes para la alimentación del hombre. De allí la importancia socioeconómica de las geófitas como adaptaciones del colmo. Ahora vamos a ver de qué se trata un bulbo, lo que llamamos bulbo. Vamos a ver como ejemplo a Allium-cepa, la cebolla, que este ejemplo ya lo habíamos visto cuando mencionamos uno de los tipos de hojas de monocotiledóneas. Aquí podemos ver esto mismo que está dibujado en la foto, donde hay una vaina de la hoja que se continúa dorsalmente con una lámina, que es fotosintetizadora. La vaina, que es una porción de la hoja, recibe el nombre de túnica, y las túnicas pueden ser de protección o de reserva. Las externas, o sea, las primeras que se forman primero las de afuera, son las túnicas de protección, y luego las más internas pasan a ser túnicas de reserva, porque allí se almacenan las sustancias alimenticias, los hidratos de carbono. Un bulbo está formado por un platillo, que es un braquiblasto, o sea, un tallo con entrenudos muy cortos. De cada nudo va a ir saliendo una hoja cilíndrica. Esa hoja cilíndrica va a estar formada primero por la vaina. Fíjense que la vaina está abierta arriba, acá se nota la abertura. ¿Por qué? Porque tiene que dejar salir a la hoja que crece después. Entonces, esta hoja creció después que esta, ¿sí? Esta hoja creció después que esta, y así sucesivamente. La vaina siempre va a ser abierta y no tiene comunicación con el cilindro que representa a la lámina. La lámina también es cilíndrica, totalmente cerrada, tanto abajo como arriba. No es abierta como la vaina. Entonces un bulbo está formado por un platillo, sus raíces adventicias, que normalmente se sacan para la venta de la cebolla. Las láminas también se sacan para vender la cebolla, por eso nunca vemos una cebolla con láminas, pero sí vemos que el bulbo está formado por esas vainas que se denominan túnicas de reserva. La yema terminal va a estar siempre en el ápice del tallo, o sea, es incorrecto marcarla acá en esta posición. La yema terminal siempre va a estar en el ápice del tallo. Recuerden que el tallo es un platillo, un braquiblasto, que está solamente en esta posición. También pueden crecer algunas yemas axilares. Ahora vamos a ver un bulbo particular que se llama bulbo con bulbillos, y se trata de Allium sativum, el ajo. Acá tienen la planta completa del ajo desenterrada, donde se pueden ver las raíces adventicias. El ajo se vende así, donde se puede observar el platillo. Se vende como cabeza de ajo o como diente de ajo. También se suelen reservar parte de las láminas para hacer un trenzado y venderlo como ristra de ajo, que es un conjunto de cabezas de ajos. La estructura básica de este bulbo con bulbillos es básicamente la misma que la cebolla. O sea, también tenemos ese platillo, tenemos un eje que se continúa hacia arriba y tenemos 2 o 3 túnicas de protección. En la axila de esas túnicas de protección van a crecer yemas axilares colaterales, o sea, una al lado de la otra. Cada una de esas yemas colaterales va a formar un diente de ajo o bulbillo,
y va a estar formada por un pequeño platillo, otra vez una túnica de reserva y una única túnica de protección. Por eso, cuando pelamos el diente de ajo, sacamos una laminilla y lo que tiene adentro ya es la sustancia de reserva. Si hacemos un corte a ese diente de ajo, vamos a observar que tiene una yema desde donde es posible que se origine una nueva planta. El bulbo con bulbillos, acá lo tienen en corte transversal y en la representación esquemática, repite ese esquema 2 o 3 veces. O sea, va a haber una túnica de protección más interna, otra vez con 3, 4 o 5 yemas colaterales, y puede haber una tercera o cuarta túnica de reserva que va repitiendo el mismo esquema. Pasamos ahora a las xerófitas. Xeros es seco y significa planta de ambientes secos, ya sea de desiertos, roquedales y estepas. Y como tipo de planta, para comenzar, tenemos las freatófitas. Estas plantas son llamadas así porque pasan durante todo el año de la misma forma. En algunos casos pueden perder sus hojas, en otros casos no. Acá tenemos el ejemplo de Prosopis nigra, el algarrobo. La característica de estas plantas es que tienen raíces tan profundas que llegan a las napas freáticas, que están a 15, 18 metros de profundidad, y tienen una reserva de agua constante. Por eso se las denomina freatófitas. Seguimos con las esclerófilas. Las esclerófilas son plantas también de ambientes secos, adaptadas a ambientes secos. Esclero significa duros, filas, hojas. Sería plantas de hojas duras, aunque muchas veces no son tan así. Tenemos esas hojas relativamente duras, más bien coriáceas, en ejemplos como el eucaliptus. Eucaliptus es un género que no es nativo de nuestra región, es nativo de Australia y se lo introdujo como cultivo para maderable. Las hojas normalmente tienen una adaptación anatómica, tienen una epidermis gruesa, una cutícula que las recubre. Esos detalles vamos a ir viendo cuando veamos tejidos. Y el mesófilo almacena bastante agua. Ceratiola ericoides también tiene las hojas transformadas en un cilindro prácticamente verde, donde también vamos a encontrar una epidermis relativamente engrosada, cubierta por una cutícula de protección. Y también el mesófilo, que es donde se encuentran las células con los cloroplastos, clorofila, también almacenan bastante agua en sus vacuolas. Ahora vamos a las plantas con hojas deciduas, o sea, hojas caedizas. Las plantas, cuando les empieza a faltar agua, o sea, llega la época de sequía, lo que hacen es perder sus hojas. ¿Por qué? Porque las hojas son los órganos de transpiración que tiene la planta, lo que se llama evapotranspiración. La reducción de hojas es una solución un poco menos drástica que la pérdida total de las hojas, pero también favorece a que la superficie de pérdida de agua o de evapotranspiración se reduzca muchísimo. Al tener hojas bipinnadas, la superficie de evapotranspiración es muy grande, o sea, al tener folíolos con foliolulos, la superficie expuesta es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Transforma su pecíolo en una estructura laminar ligeramente ancha y reserva solamente 2 folíolos apicales. Este pecíolo, transformado laminarmente, recibe el nombre de filodio. Otro mecanismo que adoptan las plantas como adaptaciones a los ambientes secos es almacenar agua. Y así tenemos a las plantas suculentas, llamadas suculentas. Las más conocidas son las cactáceas, como acá tenemos Opuntia y Cereus, donde casi en la mayoría de las cactáceas no hay hojas, o sea, la adaptación es la pérdida de hojas. Aparecen espinas que por lo general crecen desde yemas axilares, o sea, son ramas,
y tienen tejidos de reserva de agua. Tienen una epidermis gruesa, una cutícula muy gruesa de protección que le impide que la planta pierda agua por transpiración, y por dentro tienen un parénquima, o sea, un tejido de reserva muy particular que se llama parénquima acuífero. Este parénquima acuífero lo que hace es reservar agua dentro de las células. También hay otras familias no cactáceas, pero que hacen el mismo tipo de adaptación. Acá tenemos una apocynácea, acá tenemos una crasulácea, son eudicotiledóneas también, donde, por lo menos en esta Stapelia grandiflora, se asemejan mucho a las cactáceas, pero por lo general no tienen espinas y tienen el mismo mecanismo de retención de agua. Los mismos las crasuláceas. Las crasuláceas son un poco más complicadas en cuanto a su sistema fotosintético, pero eso lo van a ver en fisiología vegetal. Y después tenemos acá dos monocotiledóneas bastante conocidas, el aloe, en este caso con flor, y el ágave, que son plantas que son cultivadas normalmente como ornamentales, que también tienen hojas suculentas. A pesar de tener hojas muy fibrosas, sobre todo el ágave, tienen hojas suculentas donde almacenan agua. Acá son las hojas las que se vuelven puntiagudas y tienen márgenes también con proyecciones espinosas. Siguiendo con las espinas entonces, que son otro tipo de adaptación, vamos a ver qué diferencia hay entre espinas y aguijones. Las espinas las tenemos aquí a la izquierda con tres ejemplos. Las espinas son transformaciones de hojas o de ramas y son proyecciones que tienen tejido vascular en su interior. O sea, hojas transformadas o ramas transformadas o parte de hojas transformadas, incluso estípulas transformadas en el caso de Euphorbia splendens, pero la característica principal es esa, que tienen tejidos vasculares en su interior, lo que las diferencia de los aguijones. Los aguijones son proyecciones en forma de punta. Podemos verlo en ceiba, el palo borracho, en fagara, un árbol de acá de nuestro monte, o también en la rosa. Son proyecciones solamente de epidermis y parénquima que se esclerosan, o sea, se hacen tejido muy duro, por eso pinchan de verdad, pero no tienen tejido de conducción en su interior. Esa es la diferencia que hay con las espinas. Ahora pasamos a las hidrófitas. Hidro significa agua y fitos planta, por lo tanto son plantas de agua. Y vamos a ver rápidamente los distintos tipos que podemos tener. En A y B son plantas anfibias o palustres. En C y D son plantas acuáticas arraigadas con hojas flotantes o emergentes. En E y F, plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas. En G, plantas acuáticas libres sumergidas. Y en H, plantas acuáticas libres con hojas flotantes. Vamos a ver entonces los ejemplos. Como ejemplo de hidrófitas anfibias o palustres, vamos a tener dos ejemplos locales, la totora, Typha angustifolia, y la Sagittaria, Sagittaria montevidensis. Es acuática con hojas emergentes, pero soportan ambas cierto tiempo de sequía, no mucho, pero soportan sequías, y tiene que volver de nuevo el agua rápidamente para que sigan viviendo. Como acuáticas arraigadas con hojas flotantes tenemos como ejemplo a Nymphoides indica, la estrella del agua, que la podemos encontrar en las cunetas del costado de la ruta acá en nuestra zona. Otra que podemos encontrar en el mismo lugar y también es arraigada con hojas emergentes es Ludwigia peploides, una planta un poco llamativa, salvo que esté en flor, y esta tiene además una característica que habíamos visto o mencionado antes, es la presencia de neumatóforos, o sea, raíces que le permiten airearse a la planta, raíces con geotropismo negativo. Un ejemplo bastante común que tenemos acá en nuestras lagunas de la zona es Cabomba caroliniana,
Es una acuática con hojas sumergidas y flores emergentes. Ceratophyllum demersum es otro representante también abundante en nuestras lagunas. Es una acuática libre con hojas sumergidas. Y llegamos a las acuáticas flotantes libres, que también son numerosas en los cuerpos de agua, como lagunas, algunas incluso con corrientes, como riachos o incluso el río, donde podemos ver el repollito de agua, Pistia stratiotes, que forman normalmente un manto bastante compacto. Son más llamativas la Eichhornia crassipes, los camalotes. Este es un camalote libre que tiene el pecíolo inflado. Hay otro camalote, pero es arraigado, también es del mismo género. Las flores son bastante similares, un poco más oscuras a las que tenemos acá. Y los dos ejemplos que tenemos abajo son ejemplos de pteridófitas acuáticas. La salvinia cubre en los cuerpos de agua bastante abundante, y azola también lo tenemos como de vida libre, pero es muy importante en los cultivos de arroz. Pasamos ahora a las higrófitas. Las higrófitas son plantas adaptadas a ambientes húmedos. Higro significa humedad, fitas plantas, o sea, plantas de la humedad. Normalmente son plantas que están protegidas por otras plantas de mayor porte, pero siempre se presentan en ambientes húmedos. La fragaria, que tenemos el ejemplo allí abajo, también se la considera como una higrófita, a pesar de que ahora es un cultivo, es la frutilla, y como se le da un exceso de agua con el riego, produce un fenómeno que se denomina gutación, a través de unas aberturas pequeñas que tiene el margen de la hoja, llamadas hidátodos, que lo vamos a ver más adelante. Pasamos ahora a las adaptaciones al aprovechamiento de la luz y vamos a hablar de las plantas trepadoras. Comenzamos con las enredaderas. Nosotros definimos a las enredaderas como plantas herbáceas o semileñosas que se trepan sobre otras plantas. También pueden hacerlo sobre alambrados, postes, cables. Y las lianas o bejucos son más características de nuestra selva, son plantas leñosas que tienen ciertas modificaciones en su crecimiento anatómico. Eso lo vamos a ver cuando veamos crecimiento secundario atípico, pero son características de nuestras selvas. Las llamadas hemiepífitas leñosas tienen un mecanismo particular y son de un grupo de ficus o higueras que comienzan siendo epífitas, o sea, plantas que crecen sobre otras plantas, debido a que su mecanismo de diseminación a través de aves es llevar las semillas de un árbol al otro. Allí comienza un crecimiento, un desarrollo de raíces adventicias que llegan hasta la tierra, hasta la superficie de la tierra, se van haciendo cada vez más grandes, la planta va envolviendo a la planta hospedadora que la sostenía en un principio y la llega a matar. Por eso también se las conoce como plantas matapalos. Vamos a ver cuáles son los recursos para trepar y vamos a comenzar con los zarcillos. Los zarcillos son proyecciones filiformes que pueden tener origen caulinar o foliar. En este caso, en el de Callaponia podanta, es de origen caulinar, o sea, desde la yema axilar crece una rama que se transforma en zarcillo, que tiene esa forma espiralada característica. Ahora un ejemplo de zarcillos foliares. En este caso vamos a tener que se trata de la transformación de un folíolo, Endolichandra sinanjoides, es una trepadora llamada uña de gato. La hoja es trifoliolada, pero uno de sus folíolos se transforma en esta especie de gancho puntiagudo, trífido, que le permite sostenerse, agarrarse a los troncos de otras plantas y así trepar. Otro recurso para trepar que tienen las plantas, tal vez el más común, son los movimientos de circunnutación. Son movimientos que están relacionados con la gravedad de la tierra, que le permiten a la planta moverse e ir enroscándose sobre otras plantas. A veces la planta completa es voluble, se llama así, cuando
tiene esos movimientos de circunnutación. A veces el pecíolo es voluble y es el pecíolo que se va enroscando sobre las otras plantas o sobre el sostén que tengan. Otro recurso para trepar son los aguijones y las espinas. Ya hablamos de estas dos estructuras. Aguijones en la rosa, espinas en la Santa Rita. Normalmente son llamados entonces trepadoras apoyantes. Las raíces adhesivas son un recurso bastante llamativo de las plantas, ya que son bastante diferentes. Son raíces adventicias de origen caulógeno que adoptan distintas formas. Hay algunas que parecen ventosas, otras son filiformes, se meten entre cualquier rugosidad de la pared, otras crecen sobre paredes completamente lisas, como si tuvieran un pegamento especial. En el caso de Syngonium, por ejemplo, pueden crecer sobre paredes completamente lisas o sobre otras plantas, y la enamorada del muro característica Ficus pumila siempre la vamos a ver creciendo como planta ornamental sobre los muros. Llegamos ahora a las plantas epífitas, que son plantas que crecen sobre otras plantas. No exclusivamente tienen que ser plantas las que van a sostener a estas epífitas, ya que, como vemos en la fotografía, lo pueden hacer sobre cables, sobre postes o sobre cualquier objeto que le dé sostén. Pero el término original se refiere a plantas que crecen sobre otras plantas. Hay muchísimas familias con representantes epífitos. Por ejemplo, tenemos el llamado clavel del aire, Tillandsia meridionalis, que tiene pelos particulares. Ahí podemos ver una fotomicrografía electrónica de barrido, que son pelos particulares que le permiten captar el agua del ambiente, le permiten absorber el agua del ambiente. Las plantas epífitas no son plantas parásitas. Hay algunas parásitas que son epífitas, pero no todas las epífitas son parásitas. Y vamos a hablar entonces de adaptaciones a condiciones anormales de nutrición, que ahí sí vamos a tener plantas total o parcialmente heterótrofas. Recuerden ustedes que las plantas, el reino Plantae por definición, son organismos autótrofos, pero hay representantes, hay algunos géneros, hay algunas especies que necesitan de otra planta para poder vivir. En este caso vamos a hablar de las hemiparásitas. ¿Por qué hemiparásitas? Porque, o es lo mismo semiparásitas, porque son plantas que todavía tienen ramas y hojas de color verde, o sea, tienen clorofila, producen fotosíntesis, o sea que producen su propio alimento. El mecanismo de diseminación de estas plantas es similar al que comentaba en Ficus, lo hacen las aves. Las aves comen los frutos de estas plantas, tienen unas semillas muy pegajosas que le quedan pegadas a los picos, entonces las aves tratan de limpiarse, se limpian los picos con las ramas de otros árboles, y así la semilla queda pegada sobre la rama, de otros árboles. Esa semilla al germinar proyecta una raíz llamada austorio que crece hacia el xilema, penetra en el xilema de la planta hospedadora. De allí va tomando entonces el agua o la savia bruta, el agua y los minerales necesarios para poder vivir. Por el otro lado, ella puede hacer fotosíntesis y fabricar sus propios alimentos. Por eso se la considera hemiparásita. También tenemos en este grupo a las llamadas plantas carnívoras, y vamos a mencionar dos plantas locales, ejemplos locales. Utricularia foliosa la podemos encontrar en nuestras lagunas, es una planta que radica en el fondo y solamente aparece la rama florífera en la superficie del agua, y la parte que tiene sumergida tiene hojas transformadas en utrículos, o sea, pequeñas vasijas que tienen un mecanismo de absorción violenta del agua, y con esa absorción violenta del agua, que es estimulada por unas lacinias, unos pelos, unas extensiones que tienen esa hoja transformada, al ser tocada por crustáceos microscópicos u otros tipos de artrópodos, al absorber
agua, absorbe también a esos animales, pequeños animales. Otra planta que también tenemos en la zona es Drosera. Hay varias especies de Drosera acá en la zona. Acá vemos una con las hojas transformadas que tienen pelos pegajosos en su superficie. Ahí vemos una larva sobre una de esas hojas. Las hojas, al sentir el estímulo de algún animal caminando sobre sus hojas, se enroscan, se enrollan hacia adentro y retienen de esa forma al animal. Luego esos pelos liberan enzimas que van a digerir al animal, que son absorbidas después como alimento por la planta. Llegamos a los ejemplos de plantas holoparásitas. Esto significa holo es completo, o sea, completamente parásitas. Estas plantas sí no tienen partes verdes, no tienen clorofila, no hacen fotosíntesis, o sea que dependen completamente de otra planta hospedadora. Tenemos el ejemplo de la izquierda, el de flor de piedra, Lophophytum leandri. Es una planta que es bastante común en Misiones, en la zona de San Ignacio. Esta planta vive asociada en las raíces de una leguminosa, pasa su vida completamente enterrada y lo único que aparece sobre la superficie, o sea, cuando se la puede encontrar, es una inflorescencia, o sea, un conjunto de flores, que es ese cono amarillo que podemos observar en la fotografía de la izquierda. La otra es cuscuta. Hay varias especies de cuscuta. Esta sí es una planta maldita porque afecta a muchos cultivos de la zona, a citrus, a diversos cultivos. Y ahí la podemos ver en flor. Es una planta tan agresiva que una vez que está instalada sobre el cultivo no queda otra solución más que incendiar por completo el cultivo. Esa es la única forma de erradicarla. Tiene unas ventosas que se adhieren a la planta y tiene austorios que penetran a la planta hospedadora, con lo cual se alimenta de esa planta. Y dentro de adaptaciones, para terminar con las condiciones anormales de nutrición, vamos a ver a las halófitas, o sea, plantas adaptadas a ambientes salinos. Ya habíamos mencionado a los mangles, los manglares, que están distribuidos por los trópicos del mundo, donde eran característicos los neumatóforos y las raíces zanco para evitar las mareas, que las muevan por las mareas. Pero estas plantas, a su vez, internamente tienen mecanismos de absorción de sal y retención de sal. Otras tienen también un mecanismo de expulsión de sal, como podemos ver en Atriplex. Son glándulas salinas que le permiten expulsar el exceso de sal, ya que dentro del citoplasma la concentración de sal es mayor a la del medio, a la del suelo donde están viviendo. Esta expulsión de sal deja a la planta cubierta con una capa blanquecina que se la ve de día como si tuviera talco, y de noche se la puede ver como un verde brillante porque absorbe la humedad del ambiente. Estas son entonces plantas adaptadas a ambientes salinos.